Vamos a ver, Pepe Almodóvar o José Almodóvar, desde Cuenca, te pregunta Luis, se pregunta por esa prohibición de edificar en las zonas de alto riesgo, en Arzar. Esa prohibición de edificación. Entonces se pregunta lo siguiente: para atemperar un poco esa medida tan restrictiva, ¿las habéis encogido o habéis respetado las que había? No, bueno, la realidad es que los planetas se tienen que alinear para que las cosas funcionen. Yo creo que aquí se han juntado dos cosas. La primera, una necesidad de regular a nivel de ordenación del territorio dónde y cómo se puede construir en las islas, porque las islas tienen un territorio muy reducido y prácticamente cada pequeña trozo de terreno es un solar, esté donde esté ubicado, y por lo tanto la demanda de suelo pues, para edificar afecta al 100% del territorio. Por lo tanto, había una necesidad de establecer el marco jurídico de dónde se va a poder o no se va a poder construir en el futuro. Y han aprovechado a nivel político, digamos, ese trabajo de poner encima de la mesa la realidad del riesgo. Si el riesgo es real, si el peligro es real y el peligro de los incendios es real y nos han avisado, pues si tienes una necesidad de ordenar dónde construir y tienes una cartografía que te permite definir con rigor dónde hay ese peligro, pues se juntan dos oportunidades y surge la norma y la decisión política que indudablemente es muy dura y veremos si se consolida. Es una norma que lleva cerca de un año en vigencia, pero realmente saliendo de la pandemia, y veremos hasta dónde la presión del mercado pues, permite que se mantenga o no. Hasta ahora la libertad que hemos tenido los gestores de incendios en definir cuáles eran las ZAR ha sido absoluta, pero posiblemente porque no metíamos el dedo en el ojo a las fuerzas de la construcción, ¿no? Veremos qué pasa. Pero indudablemente la sociedad avanza incorporando realidades, ¿no? Y hay una realidad de que no se puede gestionar el territorio sin tener en consideración el riesgo. Y eso pues, cada ciudadano valora cada vez más su propia seguridad. Ese apunte de poner en valor encima de la mesa de que la seguridad depende de ti, ese tú, es muy importante. O sea, que eres optimista, entonces, ¿no? Eres optimista y bueno, crees que... Si no lo fuésemos, muy bien. no avanzaríamos. Luis Miguel, vamos a ver, mira, hay un Manuel Cabriol, creo que es, se pregunta por las situaciones de criticidad, situaciones críticas de especial y relevante riesgo de incendios forestales, y está preguntando, me imagino que será una persona que lo preguntará desde algún país extranjero, si esa criticidad incentiva la posible represión de comportamientos anómalos, actividades que sean potencialmente generadoras de incendio. Claro, tú podrás hablar de la Comunidad de Madrid, pero eso depende de las diferentes comunidades autónomas. En el caso de Castilla-La Mancha no aumenta la represión, pero sí cambia el régimen de uso de actividades. Sí. En Madrid también cambia, en función de índices de peligro. En función de los índices de peligro, efectivamente, pues puedes, digamos, alterar, independientemente de que en la época de peligro alto directamente eliminas determinados usos del fuego, efectivamente, dentro de esa época, en función de determinadas situaciones meteos que puedan ocurrir, estás limitando incluso, yo creo que este verano es de los primeros en los que en buena parte de España se han limitado incluso las salidas al campo, una cosa como tan sencilla como el senderismo. Hay sitios en los que se han eliminado en mitad de la ola de calor en agosto. Yo creo que eso forma parte seguramente de la cultura del riesgo de la que hablaba Luis. Es decir, hace unos años eso sería impensable. Es decir, la gente podía pensar que no puedo hacer barbacoas. Hace 20 años hacíamos barbacoas en los pinares en verano, ¿no? Eso la gente lo asumió, los propios agricultores han empezado a asumir que en determinadas épocas de precampaña y campaña, depende cómo esté la meteorología, dejar de cosechar
porque hay 3 días en los que no puedes cosechar y el riesgo es muy alto, y ahora incluso esta población muy urbanizada que encuentra en el medio natural ese espacio de expansión, llega a entender que en mitad de unas vacaciones durante 3 días no puede salir a un espacio natural. Bueno, son limitaciones, pero yo creo que forma parte de esa reeducación social que tenemos que hacer por parte de muchos actores. Efectivamente, cada vez es más sencillo, cada vez es más viable implantar esas limitaciones. Manuel, también Pepe Almodóvar formula una pregunta. ¿Cómo organizas el tema de EPIs para poder responder pues ahí... o sea, ¿dotáis de diferentes EPIs a todos y cada uno de los integrantes del dispositivo? ¿Lo hacéis por grupos, por especialidad? Se adquieren EPIs diferentes por cada una de las intervenciones o el tipo de emergencia que se tenga que atender. Y además vamos a más, en los próximos 2 años los equipos estarán todavía, serán más potentes a los efectos de pensados exclusivamente para cada una de las intervenciones. Sí que es cierto que hay un primer momento, una primera fase de no improvisación, pero sí de tener lo que sea suficiente para poder hacer la intervención, y te das cuenta que al final, si quieres participar, si quieres tener la capacidad, el primero que tiene que tenerlo es la persona que va a participar. Y para eso lo primero que le hace falta es la formación, el entrenamiento y el EPI. O sea, que vuestra idea es dotar de EPIs específicos a todos los integrantes. Cada uno de los integrantes del dispositivo tiene al completo los EPIs. Pueden ser mejorados, pero los tienen. Tienen un EPI para inundaciones, tienen un EPI para trabajos lo que son buzos de trabajo, para trabajar, por ejemplo, en terremotos, que son más que suficientes. Hay distintos tipos de EPI para cada una de las situaciones en las que se puedan producir. Hay valladores para cuando trabajamos en emergencias ambientales en el Mar Menor o trabajamos en inundaciones, hay de distintos tipos, todos preparados, todos tienen su equipo de botas y demás en base, preparadas para coger en cada momento lo que necesita. Siempre tenemos una cierta ventaja si tienes la prevención o tienes la anticipación a saber qué es lo que te puedes encontrar. Cuando sabemos que viene una dana y tenemos una previsión negativa para, por ejemplo, el ámbito del campo de Cartagena o el ámbito de Lorca, Puerto Lumbrera, donde habitualmente se han producido, podrían ser en otro sitio, ¿vale? Antes de eso, tienes la prevención, tienes la anticipación de revisar que todo el personal tiene los equipos disponibles para en caso de intervención. Muy bien. Fenomenal, la verdad es que sois un ejemplo, Manuel. Te lo curras y llevas muchos años. Yo creo que los dispositivos forestales han visto su potencial, sobre todo cuanto más nos hemos trabajado la preparación organizativa, la planificación, porque claro, el músculo que son nuestras personas, nuestros trabajadores, nuestros especialistas, nuestros bomberos forestales, está ahí y ellos saben que tienen capacidades para hacer eso, porque como decía antes Luis, sin olvidar la motosierra, son personal con una versatilidad muy importante en el trabajo, capacidad física, que se necesita, y eso nos permite, con poquitos retoques, estar en estos ámbitos. Sí, fantástico, fenomenal. Luis, David Caballero, que es una persona que le preocupa muchísimo todos los problemas de interfaz urbano-forestal, de afección a población civil, etc. Bueno, él se plantea, si tenéis previsto qué hacer con los turistas, especialmente pues, cuando a lo mejor están en una playa o en una cala totalmente abarrotada, donde no hay un refugio, o sea, es inviable el confinamiento. Bueno, como David conoce bien nuestras islas, conoce muy bien Ibiza, conoce muy bien Mallorca, ha realizado un número de estudios importante en las islas, sobre todo en relación a la interfaz urbano-forestal, pues conoce ese aspecto que yo he denominado más caótico, que corresponde al concepto vulnerabilidad. Porque cuando hay un incendio forestal, los espacios que pueden llegar a ponerse en riesgo por culpa del frente de llamas, pues pueden ser desde un campamento de Boy Scouts hasta una cala con miles de personas. Hay un problema gravísimo, y David lo conoce bien, y es que en interfase el frente de llamas es importante, pero el ambiente de fuego, el humo y el chisporroteo, por llamarlo de alguna manera, pasa a ser tan trascendente o más que el propio frente de llamas.
Y esa ansiedad a la que se refería Luis, esas situaciones que la población vive cuando ese ambiente de fuego le rodea, bueno, de alguna manera es imprevisible, pero no solo para un alemán o para un balear o para mí o para ti o para todos, ¿no? No sabes cómo vas a reaccionar cuando te toca una situación que puede afectar a tu vida o a la vida de los tuyos, ¿no? ¿Qué ventaja tenemos? La ventaja que tenemos es el mar. Quiero decir que si estás en una cala, pues ya tienes al menos la opción de meterte en el agua, pero os aseguro que el rato que pasas en el agua rodeado de humo, chispas y fuego, pues es dramático y lo hemos vivido ya, lo vivimos en Benirràs, lo vivimos en Morna, y son situaciones que exigen ir avanzando en planificación y en toma de decisiones. Realmente, bueno, ese trabajo multiemergencia y esa incorporación, como decía Luis, de todo el aspecto logístico y todo el aspecto de planificación, pues cada vez ayuda más. O sea, la primera vez que te pasa te sorprende, la segunda, pues Salvamento Marítimo actúa, la tercera actúan otros elementos que son los propios clubs náuticos, etcétera. Es decir, para realizar de la forma más eficiente posible el desalojo de esa playa, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que un desalojo precipitado, donde una barca donde caben 5 se meten 12, pues puede ser muchísimo más peligroso que quedarte un ratito allí en la playa a remojo hasta que pase la situación de riesgo. Por lo tanto, el mensaje clave está que cuando llegue el turista sepa que está en otro territorio y en ese territorio el riesgo de incendio forestal existe, cosa que no pasa en Suecia o en el norte de Alemania o en muchas zonas de Gales, ¿no? Eso es lo importante, y ahí sí que hemos cooperado con rentacars, hemos cooperado con hoteles, hemos cooperado con guías turísticos, hay un trabajo enorme de generar cultura al riesgo. La verdad es que estáis aquí representantes de 3 comunidades que lo tenéis complicado, lo tenéis difícil, ¿no? Con unas, las tres, tanto Murcia, el arco mediterráneo y Madrid, lo tenéis complicado. Muy bien, bueno, pues por nuestra parte nada más. Yo sí quiero agradecer el trabajo de las personas que no han salido, nuestros técnicos, Óscar, Alex, Iván, Celia Conde y Marta Sellar de la Fundación Pau Costa, nuestros periodistas Pablo Ramos y Beatriz Pérez, y el alma mater de estas jornadas, Nicolás López, por supuesto, Isabel Gómez, Roberto, que te veo por allí. No habéis salido, pero muchas gracias a todos.